El Señor nos llama a ser discípulos. El nombre que más usamos nosotros es cristianos, pero si usted me pregunta a mí, yo prefiero llamarnos discípulos antes que cristianos. Cristianos es un nombre que lo inventó el mundo realmente para hablar acerca de aquellos que eran discípulos del Señor. Y quedó el nombre de cristiano hasta el día de hoy. No estamos en contra de eso, nos llamamos Iglesia Cristiana Renacer, dando énfasis a que seguimos a Cristo. Pero realmente la palabra que el Señor usó es discípulo. Y discípulo significa aprendiz, un seguidor, uno que imita al maestro. Obviamente estamos refiriéndonos al maestro, el Señor Jesucristo, que es el que nos enseña, el que nos guía y que nosotros realmente queremos tener el carácter del Señor Jesús. Así que todos aquellos que siguen al Señor son discípulos del Señor. Yo quiero pedirle a todos los que saben que son discípulos de Cristo que se pongan de pie. Los que saben que son discípulos, que no son meramente cristianos, son discípulos del Señor. ¿Quieren invitarlo a Jesús? Mire que hay muchos aquí. ¿Todos los discípulos están dispuestos a aceptar una palabra de Dios hoy para ser como Jesús? Dios te bendiga, hermano. Yo estoy de pie contigo. El Señor te bendiga. Puede tomar asiento. Cuando el Señor nos llama a ser como Él, a ser discípulos, nos anima a dejar todo y enfocarnos en Él. Dejar todo en el sentido del corazón. Porque obviamente seguimos con una casa, seguimos con el carro, seguimos con tanta cosa, pero no está aquí. No está en el corazón. Está fuera de nosotros. El tema es que cuando uno viene al Señor, Dios trabaja en nuestro corazón para poder hacer cambios. A veces Dios nos pone con personas especiales. ¿Le gusta esa palabra? Personas especiales. Al lado nuestro para perfeccionarnos. ¿Cuántos tienen personas especiales a su lado? ¿Son muy especiales? Por eso, no olviden, no cambien esa palabra. Son personas especiales que Dios ha puesto a nuestro alrededor para ayudarnos a ser perfeccionados, ayudarnos a cambiar. El Señor Jesús trabajaba con sus discípulos, Él sabía lo que necesitaba cada uno, así que 2 por 3 lo enviaba de 2 en 2. Entonces me imagino a algunos discípulos diciendo, que no me toque Pedro, que no me toque Pedro. Otros dicen, no me toque Juan, que no me toque Juan. Pero el Señor sabía a quién unir y a quién enviar. En la palabra del Señor, cuando usted lee los evangelios, se va a encontrar que el Señor, de alguna manera y a propósito, unió a Pedro y a Juan. Lo hizo, de alguna manera lo hizo. De hecho, a veces estaba también Jacobo con ellos. Pero Pedro y Juan eran 2 personas muy distintas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Muy distintas. Uno ve a Pedro bien explosivo, bien abierto, explicando, hablando, diciendo yo primero aquí estoy. Pero Juan no era tan así. Juan era más cuidadoso, era más reservado, hablaba cuando había que hablar. Pero la realidad es que eran 2 discípulos del Señor y Dios los puso juntos por muchos propósitos. ¿Cuántos creen que el que más que tenía que cambiar de los 2 era Pedro? No se animan, ¿no? Pero normalmente uno tiene la idea de que entre Pedro y Juan, el que más tuvo que cambiar seguramente fue Pedro. Pero según la palabra, los 2 tenían que cambiar. Los 2 deberían ser transformados. Yo escuché una expresión de Puerto Rico que cuando una persona es correcta, muy buena, es una perita dulce. ¿Perita en dulce? ¿Así es? Perita en dulce. Juan no era ninguna perita en dulce. Eso quiere decirle. Juan tenía mucho que cambiar. Nosotros vemos a Juan acercándose al Señor, viniendo a Él. De repente el Señor lo empezó a probar. Bueno, vayan, prediquen, lo mandó de 2 en 2. Y allá fue Juan a predicar a Samaria junto con otro. Y resulta que en Samaria la gente era muy cerrada y no quería aceptar a Jesús. Y Juan se sintió muy mal, bien enojado, muy enojado. Le dice al Señor, Señor, estos de Samaria no te recibieron. ¿Quieres que yo haga descender fuego del cielo contra ellos? Guau, el que estaba al lado de Juan dijo, ¿qué pasó con Juan? Ya sabemos cómo es Juan. Miren, en ese momento, este Juan que uno dice es el discípulo amado, acá lo vemos lleno de fe, eso es indudable, ¿no? Él decía, yo
puedo hacer descender fuego del cielo y destruir una ciudad. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso? Juan dice, yo no tengo ningún problema. Si tú me das permiso, yo hago descender fuego del cielo, consuma todo esto sinvergüenza. Y Jesús dice, ustedes no saben de qué espíritu sois, porque no venimos para esto, no estamos para esto. Así que Juan tuvo que aprender y yo me imagino Pedro diciendo, ¿ves que no soy yo? Es Juan. Juan es terrible, Juan es el que tiene que cambiar. En otro momento, avanzando más adelante, vemos que si alguien era alborotado y siempre tenía que estar hablando, era Pedro. Pedro empezaba a hablar y a veces metía la pata con tantas cosas. Entonces Juan, me imagino Juan dice, este Pedro no cambia más, ¿no? De repente van acercándose el tiempo de que el Señor tiene que ser crucificado y aparece Juan con su hermano y la traen a la mamá. Dice, anda a hablar con Jesús y decirle que me ponga a mí al lado de él, allá en el cielo, y ya que está, también a Jacobo al lado del otro lado. Entonces viene la madre y cuando presenta esto, ¿no? Yo te pido, Señor, que a mis 2 hijos los pongas al lado tuyo cuando estés así en el trono, ¿no? Ahí Pedro no aguantó y los demás tampoco. ¿Pero qué le pasa a Juan? ¿No? ¿Quién se cree que es? Y dice que todos ahí empezaron a discutir a ver quién era el mayor. Y Juan creía que él era el mayor, ¿sí o no? Él creía que era el mayor, si quería estar sentado al lado de Jesús. Pedro también creía que era el mayor. Y estaban ahí discutiéndolo todos, ¿no? Y parece ser que hasta había una cierta competencia entre Pedro y Juan. ¿Ustedes lo leyeron en la Biblia eso? El día que el Señor resucita, vienen las mujeres corriendo del sepulcro diciendo, hemos visto la piedra movida y que no está el Señor allí y aparece que ha resucitado. Y María solamente la había visto. Entonces dice que Pedro y Juan salieron corriendo. Yo me imagino que el primero que salió fue Pedro, ¿sí? El arrebatado. Vamos a Jesús, a ver, ¿qué pasó? Y entonces dice la Biblia, y Juan lo dice, que él también salió corriendo. Y cuando iban corriendo, Juan dice, pero el discípulo que Jesús amaba, es decir, yo, corrió más y llegó primero al sepulcro, ¿sí? Y miró primero todo lo que pasaba y después llegó Pedro. Juan llegó pero no entró. Y Pedro, claro, él vino arrebatado y se metió primero, pero Juan está diciendo, aclaremos, el primero que llegó soy yo, no es Pedro, ¿eh? Así, ustedes lo tienen que leer. Así dice en Juan 20. Y ahí estaban los dos y bueno, después dice que también entró Juan. Y siempre era así, ¿no? De que este sí, que este no. Cada uno tenía en su mente de que no soy yo el que tiene que cambiar, es el otro. Entonces, el Señor al final, cuando el Señor resucita y se acerca a los dos y se acerca a todos, entonces Él comienza a hablar para dejar pautas muy importantes. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar esto como una palabra del Señor, porque hoy lo titulamos, no sé si lo puedes poner allí. ¿Qué les parece? Cámbiala, perdón, cámbiame, Señor. O cámbialo, perdón, cámbiame, Señor. A veces apuntamos a otro, ¿no? A mí siempre me enseñaron que cuando tú apuntas con un dedo, hay 3 que te apuntan a ti, ¿no es cierto? Así que yo ya no señalo más, yo con los 5, así, directamente. Aquel es. ¿No? A ver, cuando estamos leyendo esto, ¿cuántos de ustedes se sienten mal por ese título? Pastor, no está bien el título, me parece hoy. Hoy suena pesado, suena como que, no sé, ¿por qué Dios me tiene que cambiar a mí? Si toda la iglesia sabe que es mi esposa la que tiene que cambiar. O todos saben que es mi esposo que tiene que cambiar. Y la realidad que nos dice la palabra del Señor es que, bueno, vamos a leerla. Está en San Juan, capítulo 21, desde el versículo 18 hasta el versículo 23. San Juan, capítulo 21, versículo 18 hasta el 22. Dice así. Jesús le habla a Pedro y le dice lo siguiente. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejos, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte
había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Puede decirle a su hermano que tiene al lado, qué a ti? ¿Qué a ti? Síguele tú al Señor. Así fue, ¿no? La frase del Señor. Mire, la realidad de esto es que el Señor, que conoce a cada uno de nosotros, conoce cada uno de nuestros corazones, Él sabe el plan que tiene con cada uno de nosotros. Y Él estaba hablándole a Pedro diciendo hasta cómo iba a glorificar a Dios con su muerte. Pero Pedro no se aguantó. Y dice, ¿y qué pasa con ya sabes, ¿no? El que viene ahí atrás. ¿Qué pasa con este? Y el Señor fue muy categórico. Y tal vez no nos gusta mucho esa expresión. Quizá, ¿no? Pero el Señor era muy directo. Y le dijo la verdad. Mira, lo que yo quiera hacer con el otro, no te preocupes, tú no tienes que tener cuidado de eso. Enfócate en ti. Esa es la primer gran verdad que tenemos que aprender en este día a través de esta palabra del Señor. El enfoque correcto. Yo soy el que necesita ser cambiado. ¿Puedes repetir conmigo esta frase? Yo soy el que necesita ser cambiado. El Señor es muy claro con esto y nos habla de esa manera. Tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. Si nos enfocamos en otro, perdemos la visión, perdemos la orientación, perdemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mire, yo me acuerdo en nuestra casa, mi padre era muy estricto y trataba de seguir siempre la Biblia, la palabra del Señor. Y cada vez que nos equivocamos en algo, y estaba ahí muy estricto. Y en un momento había azúcar desparramada en el piso. Y viene mi padre y dice, Pablo, ¿fuiste tú el que tiraste el azúcar acá? No, yo no fui. Bueno, me creyó. Y fue a mi hermano, ¿fuiste tú, José, el que tiró el azúcar? Tampoco. Y salió enojado y se fue. Al rato vuelve. Dice, ay, miren, volvió riendo. Les pido disculpas porque el que tiraba el azúcar me di cuenta que era yo, que iba con el paquete y tenía un agujerito, iba perdiendo todo. Bueno, menos mal. Yo aprendí que no siempre somos nosotros los que hacemos las cosas, son otros, pero es importante que uno se enfoque en uno mismo. Y si uno se equivoca, que lo reconozca. Es decir, soy yo. No es que tú tiraste el azúcar, soy yo el que tiré el azúcar, así que yo lo reconozco. Yo aprendí eso, digo, wow, qué bueno. Pero sin embargo la carne me dice, mira, no eres tú, es tu esposa, o es tu hijo, o es el hermano. La carne hace eso. Nuestra vieja naturaleza nos dice, tú tienes la razón, todo el mundo está equivocado. ¿Por qué nosotros ponemos nuestra mirada en otra persona? Mire, cuando nosotros solo vemos el problema en el otro, pensamos en nuestro bienestar inmediato. Yo quiero estar bien, por lo tanto es egoísmo. Yo soy egoísta cuando pongo la mirada solo en la otra persona. También cuando actuamos con orgullo creyendo que somos mejores. Si yo digo que la otra persona es la que tiene que cambiar, no soy yo el problema, es la otra persona la que tiene que cambiar. Estoy diciendo que yo soy mejor que la otra persona, ¿sí o no? Aunque sea mínimamente. Si yo digo que alguien es peor que yo, si yo me comparo con otro y digo, no, este es peor que yo me estoy considerando mejor que la otra persona. Y eso es orgullo. Por eso poner la mirada en otra persona es orgullo. También estamos evidenciando de que somos perezosos porque no queremos hacer nuestra parte o creemos que ya hicimos mucho, pero nuestra parte no la queremos hacer. Entonces es mejor poner la mirada en otra persona. O no tenemos una visión clara de nosotros mismos. Creemos que ya casi somos perfectos. Puede venir el Señor por mí. O si quiere el Señor que me clone en otros hermanos para que aprenda la lección, a ver cómo es. Eso también termina siendo orgullo. No estamos escuchando al Espíritu Santo al 100%. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a hablar en aquellas cosas que nosotros podríamos cambiar. Si ponemos la mirada solo en la otra persona, hay algo que salteamos de lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y a veces
el problema que vemos en los demás es el que nosotros no hemos resuelto todavía. A veces decimos, esta persona o mi esposo, mi esposa o mi amigo o mi hermano tiene un gran problema de orgullo. Y creo que es el nuestro. Es mío el problema, que todavía no lo he resuelto. Por eso, enfocarme en otro no me va a ayudar nunca en mi vida. Y nunca se va a solucionar ningún problema si yo me enfoco en los demás. De hecho, cada uno tiene que ser responsable de la parte que nos toca. Pedro tenía que aprender de que no era Juan, no eran los demás discípulos, era lo que Dios iba a hacer en él. ¿Qué tenía que cambiar Pedro? ¿Qué tenía que cambiar Juan? Cada uno siendo responsables en lo que les toca. Hermanos, nosotros necesitamos ser transformados, cada uno de nosotros, para poder entrar en planes más elevados de Dios. Hasta ahora el Señor ha hecho algo con nosotros, hemos estado en su plan, pero Dios quiere llevarnos a un plan superior. Dios quiere llevarnos a un conocimiento más profundo de Él. Dios quiere llevarnos a servirlo de una manera más gloriosa. Y si yo no soy transformado, todavía no estoy preparado para esa nueva etapa. Entonces significa que si yo no soy cambiado y transformado, estoy estancado. Algo el Espíritu Santo no ha hecho todavía en mí. Pedro y Juan iban a ser iniciadores de la iglesia. Iban a ser discípulos que hasta hoy lo íbamos a estar hablando de ellos. Pedro y Juan, hermanos, van a estar escritos sus nombres en una parte de la ciudad de Nueva Jerusalén cuando desciende del cielo. Imagínense, ¿usted creen que dos personas que se peleaban entre ellos, que discutían o que decían, aquel es el otro que tiene que cambiar, realmente merecerían esos nombres en la ciudad celestial? Obviamente que iban a ser transformados, tratados por el Señor, mejorado su carácter, su manera de ser. Iban a ser los grandes iniciadores de la iglesia. Necesitaban un cambio, cada uno enfocado en uno mismo. El próximo paso en el plan de Dios dependerá de la transformación del Espíritu Santo en tu vida. Si tú no dejas al Espíritu Santo tratarte, si no dejamos que el Espíritu Santo nos moldee, no hay próximo plan. Estamos estancados, todavía estamos allí. Tenemos que recordar lo que hace la palabra del Señor. Saulo era una persona que estaba muy enfocada en sí mismo, en lo que él creía que era correcto. Mira, según lo que estaba haciendo la iglesia, para él, toda la iglesia venía en contramano. Todos hacían las cosas mal, menos él. Y si uno veía desde la perspectiva celestial, es que la iglesia iba en el sentido correcto y el que iba en contramano era Pablo. Pero ¿cómo íbamos a hacerle entender a Pablo que no era la iglesia, era él el que estaba equivocado? Lo tuvo que agarrar Jesús, tirarlo al suelo con una luz, ponerlo en aprietos, dejarlo ciego por 3 días, llévenselo, después hablamos. Y alguien fue, oró por él, recibió la vista, estaba en shock, porque realmente se dio cuenta que estaba totalmente equivocado en todo. Tuvo que ir al desierto por años, 3 años por lo menos al desierto, después a otro lugar para ser tratado, porque no encajaba en el plan de Dios y no. Y Dios trató con él y fue tremendo lo que hizo con Pablo. Pero tuvo que pasar ese momento de que él se dé cuenta que estaba equivocado, que él se dé cuenta que él era el problema, no eran los demás. Dios trató con él y así entonces Dios pudo hacer la obra. Hermanos, esto es una palabra del Señor que yo estoy seguro que el Señor me la dio. Yo la escribí aquí, pero quiero decírtela de parte del Señor. Hay muchas cosas retenidas en tu vida porque todavía no has cambiado en algún aspecto de tu vida. Algo está reteniendo el plan de Dios en ti. Cada uno sabe cómo el Señor le está hablando hoy. Sus planes son tremendos. Los regalos de Dios para nuestras vidas son maravillosos. El plan de Dios para nosotros es perfecto. Pero hay muchas cosas que están retenidas en los cielos porque todavía no hemos sido transformados para poder encajar con ese plan, para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque estamos enfocados en otros y no estamos enfocándonos en nosotros mismos. Si yo me puedo ver frente al espejo del Señor y decir, ¿qué es lo que yo debo cambiar? No importa lo que los demás tengan que cambiar. Yo soy aquí el que tiene que ponerse delante del Señor.
Dios va a hablar contigo y vas a ver que no es difícil cambiar cuando uno se pone en manos del Señor y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra. Yo escuché un amén por ahí de un varón que estuvo con nosotros y lo compartió en el grupo. No lo voy a decir públicamente porque nuestro grupo es confidencial, pero algo sucedió con una persona que realmente nosotros creemos, humanamente hablando, que tenía todo el derecho de vengarse contra esa persona por el mal que le había hecho, y cuando se lo encuentra, el Espíritu Santo le cambió la manera de pensar en el momento. Y le dijo, dale la mano, bendecilo y entrégalo al Señor. Y así lo hizo. Eso es posible, pero porque uno se enfoca en uno mismo para decir, yo soy el que tiene que cambiar. Miren, los cambios o las percepciones que nosotros tenemos es que yo soy el que tiene que recibir amor y la otra persona es la que tiene que cambiar. Y según la Biblia es todo lo contrario. Según la palabra de Dios, yo soy el que tiene que cambiar y la otra persona es a quien yo le tengo que dar amor. ¿Sabían eso? ¿Por qué pensamos al revés? Porque nosotros estamos formados según el mundo, según la carne, porque tira nuestras vanas pasiones, vana manera de vivir. Pero según la palabra de Dios, me tengo que enfocar en lo que Dios quiere hacer conmigo, en lo que Dios va a seguir tratando. Lo que el Señor cambie en ti hoy, pues será un eslabón en la próxima etapa que Dios tiene también para ti. Miren, José, el hijo de Jacob, era hermoso, era muy lindo, era muy tierno, muy delicado, estaba con el papi todo el momento, pero era muy, nosotros decimos bocón, no sé si esa palabra es correcta, ¿sí? Era muy hablador, él se le escapaba algunas cosas que no tenía que decir. Le decía a los hermanos que él le contaba los sueños y él demostraba cuán grande podía ser, ¿no? Y de repente cuando las cosas iban mal era el chusma, que iba a papá a decir, mirá, Simeón se portó mal y Leví le fue. Entonces los hermanos, claro, lo querían matar, de hecho casi lo mataron. Y había muchas cosas en José que tenía que aprender. Sin embargo, Dios usó situaciones para poder transformarlo, para poder cambiarlo, y situaciones difíciles y duras. Pero al fin, Dios lo preparó para que sea gobernador de todo Egipto. De hecho, de casi de todo el mundo en ese momento. Después del faraón era él. Pero tuvo que enfocarse José en todas estas situaciones. Y Dios lo pudo usar después que el Señor lo transformó. Y pudo ver la gloria del Señor. Y le decía a sus hermanos, miren, ustedes me hicieron mal, pero Dios lo ha transformado en bendición. ¿Cómo puede ser, no, que una persona diga esto? Lo hizo porque algo Dios hizo dentro de él. Nuestros cambios, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, van a ayudar a que otros cambien. Pero yo debo cambiar primero. A veces decimos, si él cambia o ella cambia, entonces yo voy a cambiar. Porque ya está claro. Pero a veces es todo lo contrario. Nosotros estudiamos en el grupo de varones libros del pastor Tony Evans. Y él en uno de sus libros cuenta la historia de cómo su papá recibió al Señor. Dice que su papá y su mamá se peleaban todo el tiempo, una crisis en la casa terrible. No sé si los varones se acuerdan de esta historia, ¿no? Pero crisis terrible, al punto de que se iban a separar, que ya no se aguantaban más los padres. Cuando Tony Evans tenía 10 años, su papá recibe al Señor en su corazón, pero lo recibe para ser discípulo, no meramente cristiano, discípulo de Cristo. Se compromete con el Señor al 100%, empieza a estudiar la palabra del Señor, se da cuenta que él era el que tenía que cambiar, que él era el que tenía que amar a su esposa, que él era el que tenía que ayudar a sus hijos, que tenía que poner prioridad en su familia, así que empezó a hacerlo así. La esposa, Tony Evans dice, a mi mamá no podía soportar a mi papá borracho, pero peor siendo un santo. La madre le hizo la vida imposible a este hombre. Cada vez que se ponía a leer la palabra de Dios o a orar, algo hacía la madre para molestarlo, para que él desista, para que no vaya a la iglesia, para esto, para el otro. Pero así por mucho tiempo, hasta que un día la mamá se ve que estaba arriba en la habitación y baja donde estaba su padre, que estaba con la Biblia estudiando la palabra del Señor, llorando. Dice, yo no puedo creer, ¿cómo puede ser que en todo este tiempo
Yo te he molestado, te he tratado de quitarte de la iglesia, de Dios. ¿Cómo puede ser todo lo que hice y tú solamente me dabas amor, me dabas cariño, respeto? Miren, lo que tú tienes debe ser tan grande que yo lo quiero. Y ese mismo día recibe al Señor también la mamá, por el testimonio y el cambio del padre. No era que tenía que cambiar ella. Arthur Evans se enfocó en él. Dijo, Dios tiene que cambiarme a mí. Y después Dios hará el resto. Y eso fue lo que pasó. Y hoy tenemos a Tony Evans predicando la palabra del Señor y dándole talleres a los varones de cómo ir adelante siendo el líder responsable en nuestras casas. Miren, nosotros tenemos que seguir siendo perfeccionados. Si alguno cree que todavía es perfecto, estamos en esta tierra llena de imperfecciones donde Dios tiene que seguir tratándonos todos los días. ¿No es cierto, Ale? Acá hay uno, dice amén por mí. No es así. Nosotros con Ale decimos, somos imperfectos, nos tenemos que ayudar a cambiar. Cuando ves que hay algo que está mal en mí, aquí estoy, dímelo. Pero es la realidad. Tienes que mostrarte tal cual eres para que realmente la otra persona pueda saber qué cosa puedes cambiar. Tenemos que evidenciarlo. Pero uno tiene que enfocarse en uno mismo. ¿Qué es lo que yo debo cambiar? ¿Cómo Dios puede trabajar en mí? Y vas a ver los milagros que Dios puede hacer. Y no sabes la satisfacción enorme que es saber que Dios nos está transformando. Y Dios lo hace día a día, paso a paso, poco a poco. A veces queremos los cambios rápidos, pero Dios también quiere trabajar en nosotros dándonos paciencia. Así que también trabaja en esos aspectos de nuestra vida. Otro punto importante es los aspectos del cambio. Tenemos aspectos tanto internos como externos que entregarle a Dios para cambiar. Todos tenemos asuntos visibles para ser transformados. Lo externo, lo que se ve. Por eso digo que tú tienes que ser tal cual eres para que se note lo que necesitas cambiar. Así otra persona, el que te ama, el que está al lado tuyo, puede ayudarte a decir, mira, creo que esto sería bueno poder cambiarlo, eso es lo que yo puedo percibir. Y si yo le doy la posibilidad para hacerlo, la libertad para hacerlo, nos podemos ayudar mutuamente en eso. No que nos estamos enfocando en otros, sino que nosotros mismos nos disponemos para saber cuál es el problema y poder cambiar. Hermanos, a cada uno de ustedes yo lo he dicho siempre, si ustedes ven algo en mí que realmente puede hacer de tropiezo a otro, por favor dímelo, porque si yo no lo sé, entonces es un problema. Si usted me lo dice, no va a cambiar mi amor por ti, al contrario, te lo voy a agradecer. Y creo que con ese espíritu podemos crecer y ayudarnos mutuamente, porque somos culturas distintas, formaciones distintas, tantas cosas, ¿no? Y el Señor puede ayudarnos a crecer. Dice Efesios 4, 25 al 31, en aquellas cosas que debemos cambiar de manera externa. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es decir, mi responsabilidad, y de manera visible, es yo no puedo decir mentiras, tengo que decir la verdad. Y la verdad me va a ayudar para ser transformado, siempre. Ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis hermanos que aman a Jesús quieren una mentira. Ni quieren aceptar una mentira, ni quieren vivir una mentira. Amén. Entonces vamos a decir la verdad. Después dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Después dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Se dan cuenta cómo nos enfoca en nosotros? Porque uno dice, es que yo a veces digo una mala palabra porque no sabe lo que me hizo. No está correcto esto, ¿no? Porque la Biblia a mí no me da ninguna excusa para hacer esto. No, ¿sabe qué? Es que mi esposo, mi esposa o mi amigo hace tal cosa, yo por eso le quito. Le quito dinero, le quito esto. No, la Biblia dice no robarás. No importa lo que te hagan. No importa lo que hagan los demás. Cómo nosotros somos tratados con la palabra de Dios. Ese es el punto. Después sigue diciendo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. El enojo, la ira, la gritería. Obviamente uno va a ser gritón porque está provocado, ¿o no? Si no, estamos todos tranquilos. Miren, aquí nadie grita nada. Estamos todos bien. A menos que uno sea provocado, te pisen el callo
o te metan el dedo en la llaga, entonces voy a gritar porque tengo todo el derecho de hacerlo. No, no tengo el derecho de hacerlo si estoy sometido y soy discípulo de Cristo. La palabra del Señor me dice que yo debo ser transformado y todos estos aspectos deben cambiar. Así que todo lo que es visible, pues es evidente y el Señor lo va a transformar. Pero, déjame decirte algo, todos los aspectos externos y visibles no van a cambiar si yo no ajusto primero los internos, los que no son visibles, los que están en mi alma, en mi corazón. Por eso el apóstol Pablo es tan claro en Efesios capítulo 4, antes de hablar de todo lo que hemos hablado hasta aquí, él menciona desde el versículo 22 al 24 cómo tenemos que cambiar en nuestros aspectos internos. Dice así Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso es tan importante que uno se analice a sí mismo, se enfoque en uno mismo, internamente, no solamente de lo externo, sino empecemos por lo interno, para que lo demás pues sea casi como una consecuencia. Tengo que empezar a cambiar todos mis aspectos internos. Por eso, todos nosotros, dice así, estamos como lo que dice Efesios 4:22, la pasada manera de vivir. El viejo hombre, la vieja mujer, la que era antes de ser discípulo del Señor. Ese estaba viciado, dice así, viciado conforme a los deseos engañosos. Antes de venir a Cristo, obviamente tenía muchos deseos engañosos. Creía que estaba bien, creía que esto era correcto, yo tengo la verdad, estaba engañado. Ahora, cuando vengo a Cristo, por eso el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que ahora en el Señor ya no estamos más autoengañados. Ahora sabemos todo lo que debemos cambiar. Cuando uno va a la palabra del Señor, se refleja allí y dice, Señor, tengo que seguir cambiando en esto. Todavía sigo siendo gritón, todavía me enojo fácilmente, todavía se me escapa alguna palabra que no es santa. Señor, aquí tú tienes que cambiar, transformarme. También todos los aspectos internos en mi vida. Déjame decirte algo más. Además tenemos asuntos ocultos que cambiar. Los ocultos son los más complicados. Los visibles son los más fáciles porque los demás te lo dicen, ¿no? Los internos, con el Espíritu Santo vamos cambiando. Pero hay asuntos que son ocultos y que realmente no nos damos cuenta a menos que haya una revelación del Espíritu o alguien nos lo diga revelado por el Espíritu Santo. Hay cuestiones ocultas que no conocemos. Anótese este versículo, Salmo 19, 12. Salmo 19, 12. El salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Errores ocultos todos podemos tener. La cuestión es que Dios lo revele a través de su palabra, que Dios lo revele y lo quite. Porque sinceramente pudiéramos estar engañados por errores ocultos. Creer que estamos bien, que está todo bien así. Por eso a veces necesitamos a un tercero espiritual, maduro. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el consejo del Espíritu para que haga algo sobrenatural en nosotros y nos muestre. Esto hay que cambiarlo. El Señor nos va a ayudar y escucha a personas mayores, a personas maduras, porque muchas veces nos pueden ayudar a reconocer errores ocultos. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero otros que están en la palabra por el Señor lo pueden hacer. Y si uno tiene humildad y sensibilidad espiritual, pues los va a aceptar para poder seguir siendo transformado. ¿Cuáles son los medios que usa el Señor para el cambio? Pues las pruebas Dios las permite para poder ayudarnos a ser transformados. No significa que todas las pruebas que vienen son porque nosotros estamos mal. No, porque a veces estamos bien, pero necesitamos ser perfeccionados. Todo el mundo necesita ser perfeccionado. Por eso, hermanos,
Las pruebas son inevitables para todos. ¿Dicen amén? Y sí, porque todos estamos pasando por pruebas. La cuestión es cómo la pasamos. ¿De qué manera vamos a enfrentarla? Y si estás pasando una prueba, no pienses que eres extraño, o ¿será que Dios no me ama? ¿O será que Dios me está castigando? No pienses así. La Biblia, es más, Pedro dice, en la primera carta de Pedro, 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Así que muchas veces vamos a pasar momentos difíciles. Dios los va a permitir. No significa que los crea, pero sí los va a permitir para que nosotros pudiéramos ser perfeccionados. Uno dice, ya casi estoy. Ya. No, todavía no. Dios tiene que seguir tratando con nosotros y a veces usa pruebas para ayudarnos, sobre todo a perfeccionar el carácter de Cristo. En una prueba, ahí es donde uno tiene que decidir tener el carácter de Cristo. Si yo soy discípulo del Señor, en la prueba es cuando me voy a dar cuenta que estoy tomando la decisión de ser como Cristo. Tomo la decisión. Señor, yo quiero vivir o tomar la decisión como tú lo harías. Así que si tengo la posibilidad de vengarme, no lo voy a hacer. Esa es la prueba, ahí está, ok, no lo voy a hacer. Si tengo la posibilidad de enojarme, ay, el Espíritu Santo me tiene que decir, relájate, tranquilo, dale esto, que Dios tenga el control. Tengo que entregárselo al Señor. También la palabra del Señor nos enseña que las pruebas son los medios para madurar. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 1, 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, las pruebas, diversas pruebas, nos ayudan a madurar porque crecemos también, dice acá, en paciencia. ¿Pueden decir paciencia? Paciencia. Normalmente paciencia no la decimos cortito, no la decimos rápida, decimos paciencia. ¿No es cierto? Porque da esa impresión. Necesitamos tiempo. Necesitamos que Dios trabaje con nosotros y podamos tomar decisiones en el tiempo correcto. Hay que aceptar los tiempos también que Dios tiene trabajando con nosotros. También a través de las pruebas nosotros aprendemos a adaptarnos a las circunstancias. El apóstol Pablo lo revela en Filipenses 4, 11 y 12, y él dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren, hermanos, cuando hay un día de ayuno, aquellos que pasaron hambre en su vida como yo, no tenemos ningún problema hacer un ayuno. ¿Amén? Pero cuando uno está acostumbrado a haber comido todo el tiempo y lo que sea un ayuno, hay personas, sobre todo varones, que no aguantan ni media hora para esperarse a la comida. Parece que se transformaron porque no hay comida. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Bueno, hay muchos amén. Bueno, ¿qué significa esto? Que necesitamos pruebas para adaptarnos a todo tipo de circunstancias. El apóstol Pablo dice, miren, yo a veces puedo comerme un asado. Otro día me comeré 3 papas fritas. Pero estoy adaptado a toda situación y no rezongo a Dios, no me rebelo. Porque si Dios hoy me dio un asado, gloria a Dios. Si tengo 3 papas fritas, pues también gloria a Dios. Él dice eso, he aprendido a contentarme, estoy contento, tengo gozo, no importa lo que pase. Tengo mucho, gloria a Dios. Tengo poco, gloria a Dios. No tengo nada, también gloria a Dios. Porque el Señor está trabajando en nosotros. ¿De dónde sale eso? De un carácter transformado. Las pruebas ayudan a que nosotros tengamos un carácter transformado y también en las pruebas nosotros vamos a ver a Dios actuar según su propósito. Recuerden Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Las pruebas que pasamos hoy, Dios las usa en su propósito para formarnos y para que nosotros lo veamos a Él obrar. Veamos la gloria de Dios, veamos cuánto que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que gracias al Señor por las pruebas. Amén.
Aleluya, hay más amén ahora. Gracias a Dios por las pruebas, porque nos ayudan a crecer, a madurar, a ver a Dios, a adaptarnos a las circunstancias y el Señor hace la obra completa en nuestra vida. ¿Cuál es el resultado final? El resultado del cambio. Mayor gloria a Dios. No es gloria a mí, no es gloria a nosotros. La humildad no acepta nunca gloria propia, sino que la gloria se la llevará el Señor. Así que si Dios nos está transformando, no es para nuestra gloria, no es para decir, mírenme qué lindo que ando, miren qué bien que estoy. No, 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 es para Dios obró, Dios sigue obrando, Dios sigue tratando conmigo, téngame paciencia, ¿sí? Pero ahí voy, Dios trabajará en mí y la gloria será para el Señor. Amén. El Señor dice que con todo esto va a traer fruto. ¿Se acuerdan la parábola de la vid verdadera? ¿Qué dijo el Señor que va a hacer el Padre con cada una de las ramas? La va a podar, ¿sí? Le va a cortar todas aquellas cosas que no sirven y que impiden el crecimiento. ¿Saben cuál es la finalidad? Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que la finalidad es darle gloria a Dios, alabar a Dios, que otros honren a Dios que tenemos, porque Él está haciendo la obra en nuestras vidas. Y al final trae fruto. Dios recibe la gloria. Así que aquí Pedro, el Señor le habló que hasta en su misma muerte debía glorificar a Dios. Aún en la misma muerte. Así que vida y muerte, todo debe traer gloria al Señor en lo que hacemos. Amén. Para terminar, 2 Corintios 3:18, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, nosotros todos, estamos todos involucrados. No nos salteamos ninguno, ¿no? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿A qué se refiere aquí? ¿A ver a los hermanos en el espejo o a vernos a nosotros mismos en el espejo? A nosotros mismos en el espejo. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que es el Espíritu Santo transformándonos, haciendo la obra en nuestra vida. Así que Dios va a seguir trabajando en nosotros.